Hola, buen día. Bienvenidos a la Smart Class del día de hoy, donde vamos a ver el checklist para el proceso de Go Live de facturación electrónica en la localización de Chile. Mi nombre es Roberto Palacio, soy Business Analyst y Localización Expert de Chile en Odoo en la oficina de San Francisco. La agenda de este video es la siguiente. Vamos a ver una pequeña introducción acerca del proceso de Go Live y una aclaración sobre el enfoque que le vamos a dar a este video. Además, tenemos la preparación de bases de datos, donde vamos a ver cuáles son los módulos que deben estar instalados para poder seguir el checklist que vamos a ver a continuación. Finalmente vamos a ver el checklist de la información que se necesita ingresarse en la base de datos y vamos a ver a través de una base de datos de prueba donde vamos a ingresar toda esta información. Primero que nada, como introducción, durante el proceso de Go Live es necesario revisar ciertas configuraciones de la base de datos para su posterior funcionamiento de manera correcta, especialmente en la emisión de documentos electrónicos. En este proceso es opcional importar facturas abiertas, saldos iniciales y realizar un ajuste de inventario inicial. Como aclaración, este video se enfoca en la implementación de facturación electrónica en Chile, por lo tanto, el checklist que vamos a ver a continuación se enfoca en los datos que deben estar ingresados y configurados de manera obligatoria para que el proceso de emisión de documentos electrónicos sea correcto. En cuanto a la preparación de la base de datos, es necesario revisar que estén instalados los módulos de localización chilena. Para el enfoque de este video, nos vamos a enfocar en los módulos de facturación electrónica y el módulo de Electronic Receipt para la emisión de boletas electrónicas. Además, contamos con los módulos de guía de despacho, que también nos puede ser útil para emitir guías de despacho como tipo de documento. Y tenemos el módulo base de contabilidad y de informes contables para Chile. Empezando con el checklist, vamos a ver la información de la empresa. En cuanto a los datos de la empresa, es necesario ingresar el país, el tipo de identificación y el número de identificación, que en este caso o de manera habitual es el RUT. También tenemos el tipo de contribuyente, las actividades económicas y el giro de la empresa. Ahora enfocándonos un poco más en la localización de Chile, vamos a ver la información del contribuyente, las actividades económicas y la información legal de facturación electrónica. Esto se refiere al número de resolución y fecha de resolución. Estos datos, si la persona o la empresa que está configurando la base de datos no se lo sabe, pueden obtenerlos en el portal SII. También tenemos la configuración si vamos a utilizar esta base de datos como ambiente de prueba o de test o de producción, una base de producción ya. También tenemos la configuración del servidor de correo DTE para la recepción de facturas de proveedor. Habrá un video donde explicamos un poco más acerca de esta configuración y ciertas aclaraciones sobre esta funcionalidad que para temas de emisión de documentos electrónicos no es obligatorio tener, pero igual es importante mencionarlo. También debemos importar nuestro certificado digital y ingresar el seudónimo de email para facturación electrónica. En cuanto a los diarios contables, nos vamos a enfocar en los diarios de tipo ventas, como el de facturas de cliente, donde tenemos que tener dos informaciones configuradas. Una de ellas es la funcionalidad de usa documentos de manera activa y que el tipo de punto de venta sea en línea. Ya con esto vamos a poder emitir documentos electrónicos a través de este diario contable. Por otro lado, tenemos los documentos donde debemos de tener activos los tipos de documento que vamos a emitir, como por ejemplo facturas de cliente, boletas electrónicas, notas crédito, notas débito. Además, debemos de importar los CAFs, que son los folios que van a utilizar estos documentos cuando los estemos emitiendo. Finalmente, en los contactos, tanto para el contacto de la empresa como para los contactos de clientes a los cuales les vamos a emitir ya sea boletas o facturas o notas crédito, es necesario tener lo siguiente, el tipo y el número de documento. Eso es bien importante. Una aclaración y una, digamos, alerta aquí para el contacto de la empresa es que en el contacto de la empresa es necesario cambiar el tipo de identificación de BAT a RUT para que no nos cause ningún error en la emisión de documentos electrónicos. Además, tenemos los datos de tipo de contribuyente, la dirección del contacto, el correo DT y el giro. Ahora nos vamos a nuestra base de datos de prueba donde vamos a poder ver
donde está toda esta información. Si nos vamos aquí a ajustes, dentro de ajustes tenemos compañías y dentro de compañías podemos actualizar la información de la compañía o de la base de datos que estamos configurando, ¿no? Aquí en la información de compañía vamos a tener que ingresar la dirección de la compañía, el país, que es un dato obligatorio, el número de identificación que se pone aquí en el campo bajo IVA y también pueden ver que aquí está los demás configuraciones y los demás datos que debemos ingresar como el tipo de contribuyente, las actividades económicas y el giro. Ahora nos vamos a nuestra aplicación de contabilidad bajo configuración y dentro de ajustes tenemos la sección de localización chilena y bajo esta sección es donde tenemos todos los demás datos que debemos de configurar como lo son la información del contribuyente, información de actividades económicas, información legal de facturación electrónica, el ambiente en el que estamos configurando esta base de datos, puede ser ambiente de test o de producción. También tenemos la configuración de nuestro servidor de correo entrantes de DTV para facturas de proveedor. Va a haber un video aclarando y explicando un poco más acerca de esta configuración. También vamos a tener los certificados bueno, el certificado que debemos importar el certificado digital de la empresa básicamente y también configurar el seudónimo de email. Vamos a importar un certificado digital para que puedan ver cómo se hace. Entonces vamos a importar y subir nuestro archivo. Ya debo tener mi archivo descargado en mi computador. Este archivo tiene una terminación PFX para que pueda ser importado de manera correcta. Y dentro de este archivo, aquí tenemos nuestro contraseña del certificado, la ingresamos aquí. Y aquí en número de sujeto es otro dato también súper importante que debe estar configurado para evitar errores en la emisión de documentos electrónicos. ¿Qué es este campo o a qué se refiere? Se refiere al número RUT o el número de identificación del representante legal de la compañía. Entonces también aclarando un poco más acerca del certificado digital, este certificado se emite, no se emite a la empresa como tal, sino se emite al representante legal de esa empresa. Se emite a una persona en sí. Y esta persona pues tiene obviamente un número root y un tipo de identificación. Este número root es el que debemos de configurar en este campo. En algunas ocasiones cuando nosotros importamos un certificado digital, este número root se pone aquí de manera automática porque la información lo trae el certificado. Si no es así, es necesario que manualmente el representante legal, que en casos usuales es el contador de la empresa, pueda ingresar aquí el root de su persona, ¿no? Si no es el contador, si es otra persona de la cual es el representante legal de esa empresa, pues debe ingresar aquí su número de identificación. Si nos vamos a los diarios contables y nos vamos al diario de facturas, factura de cliente o Customer Invoices en inglés, aquí, como ya lo habíamos mencionado, tenemos que tener estos dos campos activos y con una configuración. El de uso de documento debe estar activo, como ya lo está aquí, y el tipo de punto de venta debe ser en línea para poder emitir documentos electrónicos a través de Odoo. Ahora sí nos vamos al menú de tipos de documentos. Aquí, como ya lo habíamos aclarado, debemos de tener activos los tipos de documentos que queremos emitir. En este caso, los más comunes, para poner un ejemplo, es factura electrónica, boleta electrónica, nota de crédito, nota de débito. Y aquí también tenemos el documento de guía de despacho que para temas de inventario y de movimientos de producto también es muy comúnmente usado. Si nos vamos de nuevo aquí dentro de contabilidad a el menú de CAF o de folios, aquí es donde vamos a importar nuestro archivo XML, que donde obtenemos aquí nuestros folios. Cuando nosotros importamos este archivo XLM y damos guardar, automáticamente Odoo va a detectar qué tipo de documento se va a es donde se van a utilizar estos folios, además del número de inicio y número final que estamos importando en este archivo XML. Finalmente nos vamos a los contactos. En este caso me voy a ir al contacto de la empresa. ¿Dónde podemos encontrar el contacto de la empresa? Pues ya sea yendo a contactos y buscando por el nombre de la empresa o si nos vamos de nuevo
a donde estábamos al principio en actualizar información de la empresa. Aquí vamos a ver el contacto, ¿no? Y aquí en el contacto de la empresa tenemos la siguiente información, que es pues la dirección de la empresa, el tipo de identificación, el número de identificación, el tipo de contribuyente y bajo facturación electrónica, correo de TE y giro. Una aclaración que ya la habíamos hecho en la presentación es que en el contacto de la empresa el tipo de identificación debe ser de tipo root y no de tipo WAT. Es algo muy importante para evitar errores. Y bueno, todos los datos e información que acabo de mencionar también se debe configurar para los clientes a los cuales les vamos a emitir los documentos electrónicos. Para concluir, les recuerdo que tenemos disponibles los siguientes recursos, que es el foro de Odoo, donde pueden encontrar ciertas aclaraciones o ciertas respuestas a ciertas dudas de las localizaciones que tenemos. Además, en nuestro canal de YouTube tenemos ya em, en línea ciertos videos de distintas localizaciones, también de la localización chilena, que pueden encontrar ahí y pueden ser útiles para ustedes, además de nuestra documentación funcional que tenemos en nuestra web. Gracias por su tiempo en este video. Nos vemos en el siguiente Smart Class.